Muy buenas noches, Dios les bendiga. Es un privilegio para mí una vez más estar delante de ustedes y del Señor, primeramente, compartiendo juntos la palabra que Dios nos habla cada día. Y bueno, hoy vamos a hablar, meditando de lo que hemos estado leyendo esta semana en Éxodo, cómo Jehová rescató a este pueblo y por qué ellos tenían que vivir una vida agradando al Señor. El tema se llama Jehová rescató. Vamos entonces a Éxodo capítulo 30, verso 12, donde se encuentra este tema. Dice la palabra de Dios: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Amén. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Nos has permitido un día más en el cual podamos meditar en tu palabra. Enséñanos, Señor, cómo tenemos que vivir. ¿Por qué, Señor, tenemos que vivir una vida agradándote? Señor, cómo te honramos cada día. Queremos hacerlo, Señor, escuchando tu palabra y obedeciendo tus mandamientos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jehová había rescatado a este pueblo. Lo había sacado de Egipto con mano poderosa, lo dice su palabra. Ellos gozándose en esa manera como Dios los rescata, ahora ellos tienen que vivir una vida agradando al Señor, dentro de sus mandamientos, sus lineamientos que Él ha instituido. Él quiere ser su Dios y ellos su pueblo. Él quiere ser su rey y ellos los que viven bajo ese gobierno. Entonces vamos a ir viendo cómo es que dentro de estos pasajes la palabra de Dios nos habla de esa unidad que quiere Dios tener con este pueblo, de cómo quiere vivir este pueblo ahora delante de Dios y cómo tiene que estar agradando al Señor cada día dentro de los lineamientos y estatutos que Él ha determinado como su Dios, como su Rey. Amén. En el capítulo 30, del verso 11 y 12, que ya habíamos leído, dice la palabra una vez más: habló también Jehová a Moisés, diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Quiero enfatizar esta palabra, el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Amén. Y bueno, ellos tenían que dar algo al templo, y ahorita lo vamos a ver de qué manera lo va hablando el Señor. Y esto porque Dios quiere que ellos recuerden cómo los había rescatado, cómo los había redimido con mano poderosa de la mortandad que hubo en la primogenitura del pueblo de Egipto. Y entonces vamos a recordar un poquito esto, que ya lo hemos estado meditando, pero es necesario ver de qué manera o por qué Dios les está diciendo que ellos tienen que pagar un rescate. No tanto como que si ellos estuvieran diciendo: con esto pago lo que hiciste, sino que con esto ellos recordarían lo que Dios hizo en sus vidas. Vamos entonces a Éxodo capítulo 6. Verso 6. Dice la palabra de Dios: por tanto dirás a los hijos de Israel. Dios está hablando con Moisés y le dice: dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. Y aquí está la palabra clave: y os redimiré. Amén. Los rescatará, los salvará. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Con brazo extendido y con juicios grandes. Si nosotros hemos de recordar todo lo que hemos venido meditando, cómo Dios había libertado a este pueblo trayendo juicio a los dioses de Egipto, y cómo Dios había sacado a este pueblo con mano poderosa
donde ellos no tenían que haber hecho nada, me refiero en la cuestión de pelear con los egipcios, sino salieron en paz de ese lugar, salieron apresurados porque Dios los había rescatado, los estaba rescatando en ese tiempo. En el verso 12, en el capítulo 12, vemos la salida, que es la Pascua, cómo Dios los empieza a rescatar. Solamente voy a tocar algunos textos que son importantes para este tema. Y dice en el capítulo 12, verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Cómo Dios los libró? Viendo la sangre que ellos pondrían en el dintel de la puerta del cordero, y dice: pasaré delante. Amén. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vemos cómo Dios los libra, y vemos cómo Dios igual de la misma manera les pide que esto lo tenían que recordar por siempre en sus generaciones. Ahora lo que venimos viendo en el capítulo 30 es algo similar a lo que Él les está pidiendo que hagan en el templo. Esto les iba a servir de recordatorio a lo que Dios ya había hecho un año aproximadamente en lo que había hecho en Egipto, cuando los trae a Sinaí, al desierto de Sinaí. Amén. Y entonces es muy importante lo que podemos ver, cómo Dios está haciendo que este pueblo pueda tener presente esto en sus vidas cada día, y no solamente para ellos, sino para sus generaciones, así como lo dice. Verso 22 del mismo capítulo 12, dice la palabra de Dios: y tomando un manojo de hisopo y mojadlo, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad en el dintel de los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Una vez más, Dios le es tan importante que este pueblo, cada vez que ellos de alguna manera celebraban el Shabbat, ellos recordaran cómo Dios los había librado en ese tiempo. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, dice el 25, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Es algo muy importante que nosotros tenemos que recordar, también nosotros a hoy en día, y desde este momento nosotros podemos ver inclusive cómo está ejemplificando algo que vendría años después. Esa Pascua que ahora para nosotros es Cristo. Amén. Y que es necesario, ahora nosotros también no celebramos como celebran el mundo la Pascua, sino que ahora nosotros también recordamos cómo Dios nos rescató del mundo y nos trajo a una nueva vida, y ahora empezamos a vivir esa vida y le damos gracias a Dios, le honramos al Señor porque Él nos ha librado de la muerte y nos ha dado y prometido vida eterna. Amén. Si vamos nosotros al capítulo 13 también de Éxodo, vemos cómo sigue recordando esto. Dice la palabra de Dios ahí: y Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Mire lo que dice adelante: mío es. ¿Cómo los había
libertado, cómo los había redimido, y yo puedo decirlo así, como los compró de la esclavitud y los hizo libres. Y ahora el Señor dice: este pueblo y todo lo que ustedes tienen es mío. Moisés dice en el verso 3: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Ellos tenían que recordar cada momento, cada instante, lo que Dios había hecho en sus vidas. Y es algo que ahorita vamos a enfatizar también, porque con esto que ellos iban a hacer en el templo, el pago del rescate, ellos recordarían lo que Dios hizo en sus vidas, y esto no se les olvidaría nunca. Y es algo que también nosotros hoy en día tenemos que recordar, cómo Dios tuvo misericordia de nosotros y también nos ha dado libertad y nos ha dado promesa de esa vida eterna. Amén. Verso 11 en el mismo capítulo 13:11 de Éxodo dice: y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos, que dice, serán de Jehová. Una vez más, el Señor soberano es Señor de su pueblo, porque ¿quién los rescató? ¿Quién los libertó? ¿Quién les dio una oportunidad de vida? Jehová. Hoy también el Señor nos ha dado esa vida y estamos tan agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros, y estamos y cómo le debemos honrar cada día nosotros también. Éxodo capítulo 30, vamos a regresar. Quise entonces mostrar lo que Dios hizo y por qué ellos van a hacer esto siguiente. Capítulo 30, verso 13, dice la palabra de Dios. Voy a leerla en Reina Valera aquí todavía, y quiero leerla también en palabra de Dios para todos, y que veamos algunos puntos que son importantes. Éxodo 30, verso 13. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo aquel que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Esto dice Reina Valera. Quiero que usted vea cómo dice palabra de Dios para todos, para ver un poquito más claro lo que está hablando en cuestión de medidas medidas de peso. Dice: todo el que sea censado pagará 5 gramos de plata, pesados conforme a la mitad del peso oficial del santuario, que es de 10 gramos. Estos 5 gramos de plata son una ofrenda al Señor. Lo pagará toda persona mayor de 20 años que sea censada. Ni el rico pagará más de 5 gramos de plata, ni el pobre pagará menos. Este pago será una ofrenda al Señor para pagar por su vida. Amén. Esto sería entonces un símbolo de lo que Dios había hecho por ellos. ¿Qué tendrían que hacer ellos? Dice: ellos pagarán 5 gramos de plata. 5 gramos de plata. Y lo pagará toda persona mayor de 20 años. 2 cosas quiero enfatizar aquí: la plata que ellos iban a dar para el templo, y quienes lo darían, las personas que estuvieran mayores de 20 años. Y algo quiero enfatizar aquí también. La palabra de Dios nos enseña que estas personas que eran mayores de 20 años eran aptas para empuñar una espada y salir a la guerra. Pero ¿por qué Dios hablaría de guerra como si Él fuera general? Y no estoy diciendo como si fuera, sino que era su general. Pero ¿dónde la palabra de Dios nos habla de que este pueblo
sería su ejército, ¿no? En Éxodo capítulo 12, una vez más, Éxodo 12, verso 17, dice la palabra de Dios: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué a vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y estas huestes se traduce como ejércitos, como tropas. ¿Por qué Dios lo estaría mostrando de esta manera? También en el verso 41 del mismo pasaje del capítulo 12: y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes, una vez más, de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Pero yo quiero que usted vea en Números capítulo 1 cómo les nombra ahora ya. Dice así en Números capítulo 1, verso 2 al 3: tomad el censo de todas las congregaciones de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón, ¿cómo dice? Por sus ejércitos. Ahora ya nos deja ver por qué Dios mostraba desde ese momento huestes. Ahora ya muestra ejércitos, y como tal, ¿quién es el que va al frente de un ejército? El rey. Amén. Entonces ahora Dios está mostrando como ese rey soberano sobre su pueblo y quiere llevar a su pueblo a esa vida eterna. Pero ¿quién es el que va a pelear por ellos? Porque al fin de cuentas, un rey es el que sale a la batalla con sus ejércitos a pelear. Y vemos en el transcurso de todo el tiempo del pueblo de Israel cómo ese Dios los libró, los libertó, peleó por ellos, les dio de comer en el desierto, los alimentó, les provió lo necesario. De esa manera es Dios hoy también en nuestras vidas. Así también nos ha llamado a nosotros para ser sus ejércitos y para caminar en el camino que Él nos ha puesto. Él es nuestro libertador, Él nos defiende, Él nos lleva a ese lugar especial que ha prometido, y delante de su pueblo, de sus ejércitos, va nuestro Rey y Señor soberano. Aleluya. Ahora, mancomunado con el verso 16 del capítulo 30 de Éxodo, hablando de esa plata que ellos tenían que llevar al templo, dice en el verso 16, 30, 16: y tomarás de los hijos de Israel el dinero, aquí dice el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial de los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Pero en la reina, en la PDT, reina, palabra de Dios para todos, dice: recoge esa plata del pueblo de Israel y úsala para el servicio de la carpa de encuentro. Será una forma en que el Señor se acuerde de su pueblo, de que dieron el rescate por su vida. ¿Qué era lo más importante que Dios quería que ellos no se les olvidara? ¿Realmente Dios necesitaba de dinero o de materiales para la edificación del templo? Él pudiese haberlo hecho de otra manera. Sin embargo, hay algo muy importante que no se nos tiene que olvidar, y también quería que no se les olvidara a este pueblo. Dice, una vez más voy a enfatizar esto que dice el Señor en palabra de Dios para todos: será una forma en que el Señor se acuerde de su pueblo, de que dieron el rescate por su vida. Y esta plata que ellos iban a dar era para edificar ese templo. Y
por generaciones ese material o esa plata que ellos iban a entregar iba a estar plasmada en las basas para poder edificar el templo y poner ahí las maderas para levantar la carpa. Y al fin de cuentas, eso iba a ser para memoria, eso iba a ser para recordatorio de cómo Dios los había libertado. Porque realmente no está el enfoque en solamente levantar una carpa o un lugar, porque realmente ese lugar sin Dios no era nada. Entonces era importante que ellos entendieran que la presencia de Dios era importante en ese lugar. Y Él quería morar en medio de su pueblo. Si gusta, vamos al capítulo 38 de Éxodo. Ahí nos lo va a decir un poquito más claro. Éxodo 38, verso 25. Aquí ya lo va a mostrar un poquito más claro. Y dice así la palabra de Dios: y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 siclos según el ciclo del santuario. Esto es lo que entregó el pueblo de Israel. Dice el verso 26: medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario. Y todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años, una vez más recuerda este ejército, 20 años arriba, que fueron 603,550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas, 100 talentos, a talento por basa. Y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2,400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de las puertas del tabernáculo de reunión, y el altar de bronce y su enrejado de bronce, y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de las puertas del atrio, y todas las estacas del tabernáculo, y todas las estacas del atrio alrededor. Y vemos realizado lo que deseaba Dios: que se edificara el templo, que se edificara el tabernáculo, pero que ellos, viendo esto, recordaran cómo Dios los había libertado con mano poderosa, que Él era su rey ahora, que Él era su Señor. Entonces se debían al Señor. Es de esa manera entonces como ellos, entregando esta ofrenda que era necesaria para edificar el tabernáculo, ellos no se les olvidará esto que Dios estaba instituyendo. Y de esta manera entonces, no tanto, como les digo, estuvieran pagando el precio del rescate, porque con eso no pagaban lo que Dios había hecho. Sin embargo, era un símbolo de lo que Dios había hecho. Si nos preguntamos nosotros también de la misma manera, ¿con qué podríamos pagarle al Señor lo que Él hizo por nosotros? El rescate que dio por nosotros. ¿Podremos pagar con plata, oro o con todos los millones de este mundo la sangre de Cristo? Yo creo que no. Entonces nos hace recordar también cómo nosotros tenemos que vivir, honrándole, gozándonos en su presencia por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y que no podemos pagar con nada, hermanos, pero sí viviendo una vida que a Dios le agrade, haciendo lo que Dios nos manda hacer cada día y reflejando verídicamente que somos un pueblo redimido por el Señor. Amén. Dios nos rescató, mandó a su Hijo a morir por nosotros, nos ha comprado a precio de sangre, le pertenecemos. ¿Cómo honramos entonces lo que Él hizo por nosotros? ¿De qué manera nosotros edificamos el templo entonces también? No tanto el nuestro, sino el que hacemos en unidad con los hermanos. Haciendo eso, entonces también recordamos lo que Dios hizo por nosotros. Amén.
Solamente quiero ver unos pasajes para llevar esta aplicación a nuestras vidas. En Mateo capítulo 20, verso 28, dice la palabra de Dios: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. También Pedro lo dice, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, hablando de lo que ellos hacían, como oro o plata, ahora sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora de nosotros, dice el Señor. También la primera carta a Timoteo, Pablo escribiendo a Timoteo, le recuerda ahora quién es en el Señor. Capítulo 2, verso 6, dice la palabra bendita del Señor, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿No estamos agradecidos entonces con todo lo que hizo el Señor por nosotros? Nosotros, como en ese tiempo los hebreos, estábamos destinados a la esclavitud, a vivir en el mundo y tener un fin que no tenía eternidad con Él. Pero gracias a Dios por su misericordia, que nos dio esperanza en Cristo. Y ahora podemos tener también la misma oportunidad que muchos lo tuvieron. Y que ahora, si Dios lo quiere, lo tendrán muchos también cuando nosotros mostremos la vida de Cristo en nuestras vidas. Así que, pues reflexionemos en lo que Dios ha hecho por nosotros. Si Él nos ha rescatado de la pudredumbre donde estábamos, ¿cómo le estamos honrando de hoy en adelante? Dejemos esto y meditemos al Señor, pongámoslo en sus manos y pidámosle que Él nos dé fuerzas para seguir adelante y podamos mostrar a Cristo en nuestras vidas. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos enseñas cada día y nos recuerdas de dónde nos has sacado. Y perdónanos si no te hemos honrado como tú te mereces. Ayúdanos a entender tu propósito cada día. Haznos vivir confortados en tu palabra y que cada momento podamos reflexionar, Señor, y poder volvernos a ti, honrándote, agradeciéndote, a pesar de que pasemos pruebas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.